Maestro, ¿cuál es el legado que deja 15 años de Revolución Bolivariana? Yo pienso que lo más importante ha sido la inclusión de los pobres. Era un porcentaje extremadamente alto en Venezuela, incluso algunos en lo que se llama la pobreza extrema. Pero esa inclusión no solo desde el punto de vista socioeconómico, es decir, con más salud, más educación y más alimentación, sino desde el punto de vista de la conciencia. Los venezolanos, particularmente esos sectores, están hoy más politizados que en ninguna etapa de la historia política contemporánea del país. Y eso todo fue por la capacidad docente, didáctica que tuvo Chávez en sus programas y cada vez en sus comparecencias, que lograba dirigirse y tener la más alta receptividad en los sectores populares. Yo diría que ese es el primer rango de excepcional importancia. En segundo lugar, está lo que fue su política exterior, su concepción de la necesidad de la integración de América Latina y de la unidad de nuestros países, o nuestras economías, etc. Es decir, haber logrado UNASUR e incluso el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en el periodo que él vivió y particularmente en sus últimos años, es una tarea excepcional cuando la OEA era la que dominaba todas las que eran las relaciones interamericanas y en la cual Estados Unidos depositaba toda su confianza para desarrollar la política de relaciones con otros países. Eso fue cambiando gradualmente hasta que hubo las condiciones para crear esa, digamos, visión que terminó expresándose en la creación de UNASUR y particularmente de UNASUR y de CELAC y otros cambios en el mercado, en el Mercosur, en el ALBA, Petrocaribe, etc., ¿no? Y una tercera línea que creo que ha sido la más difícil de continuar, porque él incluso la dejó incompleta, que es el desarrollo, la transición de esta economía capitalista a la economía socialista. Eso él mismo no dejó un legado pues más o menos sólido y firme y ahora tenemos problemas precisamente en esa área. ¿Es posible proseguir este proceso de transformaciones sin la presencia de Hugo Chávez? La primera respuesta que seguramente se dan algunos sectores es que no es posible. Es decir, que la personalidad de Chávez, la influencia que tuvo, su visión, tanto el desarrollo del país como las relaciones en América Latina y en otros países, es muy difícil que haya sido asimilado y reiterado, continuado por el gobierno de Maduro. Desde que Maduro llega al poder, ha sido una constante batalla de denuncia contra él y su gobierno, que era lógico pensar que iba a ser difícil que él pudiera darle continuidad. Sin embargo, Maduro tuvo la cualidad de darse cuenta de que él no podía sustituir a Chávez, que él no tenía ni la capacidad ni la influencia que tuvo el Hugo Chávez. Y entonces él ha creado un organismo de conducción política colectiva, tanto en el partido, con el comando político de la revolución, como en el gobierno, con el consejo de vicepresidente. De manera que él está gobernando bastante apoyado con compañeros de partido y compañeros del gobierno, tanto civiles como militares, y así es como ha sido posible que avance y se estabilice, ¿no? De manera que si esto continúa, desde todas las instancias estatales y de las instancias partidistas, no obstante las enormes dificultades que tiene el PSV para avanzar y para expandirse, para imbricarse en la sociedad, eso garantizaría, no obstante las peleas que van a tener, las batallas que están planteadas, darle continuidad. Durante muchos años se ha hablado de la falta de formación de cuadros políticos, técnicos, gerenciales, de gestión
en 15 años de revolución. Eso es, digamos, un hándicap fuerte como para poder seguir con las reformas estructurales y con el camino del socialismo. Sí, evidentemente. Pero yo creo que la más importante es en el nivel político, es decir, la falta de cuadros políticos y de un partido que pueda llamarse tal, es decir, que esté conectado con los diversos niveles sociales, no solo los antiguos excluidos, no solo los de los sectores socioeconómicos más bajos, sino también con sectores de la clase media. Creo que ha sido una falla tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro de no haber tenido la capacidad de estructurar, consolidar el partido. Y eso es lo que explica muchas de las ausencias y falencias que tiene este proceso. Lo tienen en el nivel de la clase obrera, lo tienen entre los estudiantes universitarios, donde el PSUV y ahora la juventud del Socialista Unida de Venezuela, a pesar de que es una organización muy grande, no tienen la influencia que debería tener después de tantos años del proceso revolucionario. Hace muchos meses, desde marzo de 2013, que desaparece físicamente la figura de Chávez. Eso ha golpeado fuerte, obviamente, al sector bolivariano, pero parece que ha golpeado fuerte también a la oposición. Como que toda la política giraba alrededor de la figura de Chávez. Sí, es cierto que incluso periodísticamente uno no era exagerado decir que la agenda política en Venezuela quien la fijaba era el presidente Chávez, no solo para los partidarios del proceso, sino también para la oposición, como tú señalas. Y eso ha generado la ruptura en la oposición y la creación de dos tendencias perfectamente diferenciadas. Una, digamos que podríamos llamar, sería el ala democrática, que sigue tratando de luchar en el campo constitucional, dentro de la ley, por la vía electoral, etc. Pero hay otro sector tan importante como que busca atajos, que piensa que es posible, que es necesario el desplazamiento del presidente Maduro antes de llegar a los lapsos constitucionales, bien sea para un referendo o bien sea para las elecciones del año 19. Y esa contradicción se manifiesta cada vez con mayor nitidez y no es muy fácil pronosticar cómo se va a desarrollar en los años siguientes, digamos hasta el próximo año cuando haya elecciones parlamentarias, ¿no? Hay algo que no se logra comprender muy bien en el exterior, es en un país donde se han dado una cantidad de cambios estructurales que favorecen a los sectores menos favorecidos, o sea, a los sectores pobres y algunos que venían de la pobreza extrema. Sí. ¿Cómo hay gente que puede tener de bandera un ideal de retorno a los procesos anteriores al chavismo? Bueno, yo no creo que sería una exageración decir que la búsqueda de ellos es de un retorno. Hay un sector de la población cuantitativamente importante y que se ha beneficiado con todo este proceso en el campo de la salud, de la educación o de la alimentación o de la vivienda. A pesar de eso hay un sector importante que no está identificado políticamente con el proceso y como se ha demostrado particularmente en la elección presidencial, donde el candidato Capriles sacó casi tantos votos como Maduro. Eso es algo inconcebible. Bueno, yo creo que la razón, la explicación de esa situación está en la falta de un partido. Yo creo que el PSV no ha tenido la capacidad de imbricarse en todos los sectores sociales y particularmente en los barrios, aunque es el partido o el único partido que le llega a los barrios, porque los otros partidos llegan a esos sectores a través de los medios de comunicación. Y de allí la fuerza que tiene la ofensiva mediática en Venezuela. Pero creo que la explicación está en la deficiencia del PSV. Se habla de cambios culturales en la sociedad venezolana en los últimos 15 años. ¿Esos cambios culturales están tan asentados como para poder impedir un regreso al pasado? No, yo creo que no.
no sé quién de los dirigentes del chavismo, tanto el partido como el gobierno, han dicho que todavía no han logrado llegar a un momento que sea irreversible el proceso iniciado en el 98, conducido por el presidente Chávez. Y entonces los pasos que se dan, las políticas que se impulsan, aparentemente estarían dirigidas a tratar de consolidar lo que se ha ganado. Pero yo creo que bueno, no lo creo yo, altos niveles gubernamentales están conscientes de eso, de que todavía no se puede hablar de la irreversibilidad del proceso revolucionario bolivariano. O sea, tú también extrañas a Chávez. Por supuesto, yo no creo que haya un venezolano, ni siquiera de la oposición, que no lo extrañe. Claro, tanto en la política social, en la política partidista, en su manera de vincularse al pueblo, a los sectores más pobres, a la juventud, y su política hacia el exterior, que creo que es la que se ha mantenido, digamos, como legado de él, se ha desarrollado mucho más eficientemente, ¿no?